Hoy empezamos, vamos a estar hablando del tema del perdón y vamos a considerar varias facetas que tiene este tema, que es un tema muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Tiene mucho que meditar ahí. Yo he estado estos días reflexionando sobre ello y me he dado cuenta que es más profundo de lo que me pensaba. Entonces, que el Señor nos pueda hablar en esta tarde, porque es un tema que muy recurrente en toda la Escritura, aparece unas 161 veces, sin contar los sinónimos: remisión, remitir, absolver, indulgente, etc. Estos sinónimos, sin contar ellos, 161 veces se menciona la palabra perdón. Entonces, por algo será, ¿no? Todos sabemos, por experiencia cotidiana, lo que es experimentar el ser perdonado y perdonar todos los días. ¿Hay alguien que no haya experimentado eso? Porque si no serías de otro planeta, pero es el pan cotidiano, ¿no? Yo te perdono, tú me perdonas, nosotros nos perdonamos. Ellos se perdonan. Y en Santiago dice claramente que todos ofendemos muchas veces. Quizás en esta tarde, mientras esté hablando, te esté ofendiendo, y no es mi intención, pero el mensaje de la palabra, del Evangelio, a veces tiene un componente, no a veces, siempre, tiene un componente ofensivo hacia la carne, nuestra carne. Porque cuando el Espíritu Santo mete el dedo en la llaga, nos ofende. Ay, a mí no, háblale a otro, a mí no me toques. Y deberíamos dejarle el derecho, porque lo tiene, de que nos toque el corazón en esta tarde. Pero el tema del perdón, de hecho que vamos a ir considerando durante todo el mes, y hoy vamos a hablar concretamente del perdón de Dios. No vamos a hablar del perdón entre nosotros, eso se hablará en semanas sucesivas. Así que si esperabas eso, te acabo de defraudar. Pero vamos a hablar del perdón de Dios. Y lo vamos a ver en dos facetas. Una es el perdón para salvación y otra el perdón para los que ya somos hijos de Dios, el perdón cotidiano de nuestras caídas, lamentables caídas cotidianas también, ¿no? Así que vamos a ver ahora, pon la otra diapositiva, vamos a ver una definición de perdón. Hay muchas definiciones, pero vamos a ver una de ellas, que dice así: es liberar a una persona de la culpa y de sus consecuencias, incluyendo también el castigo, como un acto de favor, de compasión o de amor, con el objetivo de restaurar una relación personal rota. El perdón también puede incluir la cancelación de deudas, si las hubiera. Acordaos del bajito Zaqueo, que cuando se convirtió dijo: bueno, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo a alguien, le voy a dar cuatriplicado, se lo voy a devolver, ¿no? Entonces puede incluir también temas económicos. Hay dos tipos de perdón: el perdón humano y el perdón divino. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vemos el perdón humano, que es un perdón que debe ser mutuo, recíproco. Es decir, yo te perdono, tú me perdonas, y mañana me perdonas tú, pasado te perdono yo, y así. Es un perdón recíproco, mutuo. Por eso he puesto esas flechitas de hombre a hombre. El hombre perdona a hombre, quizá tenía que haber puesto mujer perdona a hombre, hombre perdona a mujer, o viceversa, ¿no? Es lo mismo. Y al final un versículo que dice: perdonándoos unos a otros. Ahí está la cuestión, los unos a los otros. Ahí las flechitas, como Dios también nos perdonó, os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, este es el perdón humano. Vamos a ver ahora el perdón divino. Pasamos diapositiva. Como veis, aquí solamente hay una flechita que va de arriba a abajo. Fijaos, de arriba a abajo, no de abajo arriba. Y ahora lo explico el porqué. Porque el perdón divino no es un perdón recíproco. Es decir, Dios me perdona, pero yo también lo perdono a Él porque me ha hecho pasar por cosas que a mí no me gustaron. Ahora está muy de moda esta filosofía de que debemos de perdonar a Dios. Deciros que esto no es bíblico. Porque si decimos que debemos de perdonarlo, estamos diciendo que Dios se equivoca, que Dios comete errores, y Dios es perfecto en todos sus atributos. Entonces, Él no tiene nada que le tengamos de perdonar. A veces pensamos que Dios permite que pasen cosas malas en nuestra vida y por eso ya le tenemos que perdonar. No tiene ninguna base bíblica al estar apoyado en el concepto erróneo de que Dios se equivoca. Dios nunca se equivoca. Él es soberano y hace lo que quiere.
por eso es soberano. Aunque no lo entendamos, Dios siempre es justo. Por eso dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las que ahora no entendemos, quizás más adelante las entenderemos. Y si no, cuando estemos en su presencia. Pablo dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si hubiera alguna insensatez en Dios, está pensando el apóstol Pablo, lo insensato de Dios sería más sabio aún que toda la humanidad junta. ¿De acuerdo? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego lo veremos más tranquilamente, este versículo. Bien, Dios es un Dios perdonador. Tenemos que reconocerlo con ese atributo. Lo conocemos como Dios santo, Dios, puedes quitar las diapositivas. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios proveedor, un Dios amoroso. Vamos a conocerlo en esta tarde como el Dios perdonador. Ojalá tú puedas conocerle así, en esa faceta, como que te ha perdonado ya todos tus pecados y has llegado a ser hijo suyo, o si ya lo eres, experimentar su perdón cada vez que caes o que caigo. En el Salmo 86:5 dice lo siguiente: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para algunos, con todos los que te invocan. Para con todos los que te invocan. Es un Dios perdonador. Los que le invocan son los que le buscan. Eso significa, los que le buscan. Entonces, Él no hace acepción de personas, por lo tanto, todo el que le busque lo puede encontrar. Buscadme y hallaréis, dice Mateo 7:7. Dios promete el perdón en su palabra muchas veces. Por ejemplo, en Hechos 10:43, en su segunda parte de este versículo dice: todos los que crean en ¿quién? Se refiere a Jesús, en Jesús, recibirán el perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Jesús. Todos los que crean en Jesús recibirán el perdón de pecados. Ahora, ese recibirán está condicionado por el creer. Es una promesa condicional. Si crees, recibirás el perdón de pecados. Si no crees, no. Ahora lo veremos. Isaías 55:6-7 dice: buscad a Jehová, o al Señor, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, es decir, el que no es piadoso, el benigno, deje su camino, y el hombre inicuo, el malvado, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me encanta esa expresión, amplio, que significa que siempre está dispuesto a perdonar. Dios siempre está dispuesto a perdonar, por eso le llama el perdonador. Dios promete perdonarnos y perdona siempre, porque Él cumple siempre sus promesas. Ahora, necesitamos su perdón. ¿Y por qué lo necesitamos? En Romanos 3:23 lo dice claramente: por cuanto todos pecaron y están destituidos, es decir, están lejos, están separados de la gloria de Dios. En ese todos estamos incluidos tú y yo. Todos hemos pecado y seguimos pecando. La mayoría de personas están de acuerdo con esa primera parte del versículo. Todos pecaron, incluso los que están en la calle. ¿Se lo creen? Pues sí, han robado, han mentido, han adulterado, han hecho barbaridades, ¿no? Están de acuerdo en que son pecadores. Pero en la segunda parte, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo entendemos eso? ¿Y estamos separados de Él? A menos de que hagamos algo. Ahora lo vamos viendo. Versículo Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia del pecado. La muerte en un sentido primero espiritual y después ya física. Y después finalmente muerte eterna. Por lo tanto necesitamos su perdón. Pero aún más que el perdón, necesitamos urgentemente darnos cuenta de que necesitamos el perdón. Fijaos el juego de palabras. Necesitamos el perdón, pero más que eso necesitamos darnos cuenta de que necesitamos ese perdón. Amén. Porque el que no está enfermo no va al médico. Tienes que sentirte enfermo para ir al médico, ¿verdad?
pues necesitas y necesito urgentemente darme cuenta de que necesito el perdón de Dios. Cuando vas conduciendo por la autopista a cierta velocidad, pongamos 120 y no más, porque si no te pueden multar, si pinchas un neumático, un clavo, pinchas y no te das cuenta, bueno, al final te vas a dar cuenta porque empieza el coche a bambolearse, pero si no te das cuenta a tiempo y frenas y te sales un poco al arce, te puedes salir en una curva y estrellarte y matarte. Entonces es importante darnos cuenta cuando hemos pinchado en nuestra vida. David, el salmista, el rey David, se dio cuenta de que había pinchado. Y en el Salmo 51, uno de los salmos penitenciales, dice lo siguiente. Salmo 51, del 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí vemos la conciencia que Dios nos ha dado, que le estaba acusando de pecado, de haber hecho las cosas mal. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí se está refiriendo al pecado original. En otra versión dice, pues soy pecador de nacimiento. En la Nueva Traducción Viviente. Desde que nací soy un pecador. Así que David reconoció que necesitaba el perdón de Dios por su pecado. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Reconocemos que necesitamos ese perdón? Dios ha hecho posible un medio para el perdón. Ha posibilitado un perdón, un medio. ¿Cuál es ese medio para el perdón? Veámoslo. En el Antiguo Pacto, la Biblia habla de que había un costoso requisito, que era el siguiente, para obtener el perdón de Dios. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo, Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, no se hace remisión sin derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento era requerido un sacrificio continuo de animales, ya lo sabéis, habíamos estudiado esto cuando vimos el tabernáculo, y corderos sin defecto continuamente eran matados para satisfacer la ira de Dios y su juicio. Ahora, bajo el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento en el cual vivimos nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz y se convirtió en el completo sacrificio de una vez y para siempre, por todas, por nuestros pecados. Jesús compró el perdón de Dios por nosotros cuando se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió en la cruz por ti y por mí. Por eso Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan 1:29, cuando vio Juan el Bautista a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque estaba haciendo una aplicación, Juan Bautista estaba en medio de los dos pactos, entre el Antiguo y el Nuevo, y estaba viendo esos corderos del Antiguo Testamento que mataban, y dice, pues he aquí, ahora, aquí delante de mí está Jesús, a quien voy a bautizar dentro de unos momentos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. En el Antiguo Testamento había que matar animales todos los días, y los pecados eran perdonados una vez al año y a esperar el año que viene, ¿no? Pues ahora Jesús se entrega en la cruz y una vez padece por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué frase más bonita? Para llevarnos a Dios. Por eso Él murió en la cruz. En Efesios 1:7 dice, en quien, refiriéndose a Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fijémonos en este versículo cómo relaciona la sangre con el perdón de pecados, igual que en el Antiguo Testamento. Sangre, perdón de pecados. Ese es el precio. En Mateo 26, 27 al 28, de voz de Jesús mismo, en la última cena, dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Eso es lo que hacemos cuando tomamos el pan
y el mosto, el vino. Y cuando recordamos una vez al mes de que Él hizo este sacrificio. Pues entonces dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y fijémonos que dice por muchos, curiosamente no dice por todos, porque Él ya sabía que no todos iban a creer, no todos iban a ser salvos. Los pecados de los creyentes ahora ya no cuentan en nuestra contra, debido a la muerte expiatoria de Jesús. Hay que aclarar aquí la palabra expiar, ¿no? Porque es una palabra así un poco rara que no se usa mucho. Expiar significa quitar el pecado mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Y ese es el pago que Dios estableció, que había que derramar sangre. Cristo con su sangre ha pagado y cancelado la deuda que teníamos con Dios a causa de nuestros pecados. Ha eliminado el obstáculo que impedía la bendición de nuestras vidas, de Dios en nuestras vidas. Aleluya, ¿verdad? Ha quitado ese obstáculo. Un aleluya más fuerte, un aleluya pentecostal. ¡Aleluya! 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 Él ha quitado el obstáculo que impedía que pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Colosenses 2, del 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, porque estábamos muertos en pecados, y estábamos en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados, perdonándoos todos los pecados, lo dice claramente, me he equivocado, aposta, ¿no? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a todos los principados y a todas las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuenta alguien un testimonio de que cuando se convirtió, cuando aceptó a Jesús como Salvador, tomó un papel y escribió en ese papel todos los pecados de los cuales se acordaba. Y decía esto, dice aquello, dice lo demás allá y demás, ¿no? Y entonces tomó una cerilla, le prendió fuego y quemó ese papel. El acta de decretos la quemó. Y Jesús lo que hizo es clavarla en la cruz. Nuestros pecados, nuestra lista de pecados clavada en la cruz. Así que el perdón de Dios está asegurado. Este es otro de los principios que nos da la palabra de Dios. El perdón de Dios está asegurado. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ello involucra honestidad de corazón, sinceridad. Tanto si se trata de un pecador que acude por primera vez a Dios para salvación, como si ya eres un hijo de Dios que acude pues porque has entristecido el corazón de Dios con algún pecado. Para recibir el perdón de nuestros pecados es necesario confesarlos. ¿A quién? Pues a Dios. David lo dice, lo hemos leído hace un momento. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado. Una vez que confesamos nuestros pecados a Dios, en base a su fidelidad y a su justicia, como dice este versículo, porque Dios es fiel y es justo y Él no puede negarse a sí mismo, entonces no le queda más remedio que perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos, tiene que haber una confesión, un arrepentimiento de esos pecados y confesarlos. Dios, y además hace algo más, aparte de perdonar los pecados, dice, y nos limpia de toda maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos santifica, tratando la raíz del pecado, tratando el asunto que es la carne. Porque una cosa son las manzanas y otra cosa es el manzano. ¿Vale? Las manzanas son los pecados, es el fruto. Nosotros somos el manzano, o sea, la maldad que hay en nosotros es el manzano. Entonces hay que tratar, porque tú quitas las manzanas, las arrancas, pero al año que viene volverá a reproducir más manzanas. Entonces Dios tiene que tratar con nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí es donde trata el viejo hombre, que tiene que morir crucificado en la cruz juntamente con Cristo. De esta manera, de manera que el perdón no lo hemos inventado nosotros, lo ha inventado Dios. Es un invento de Dios el perdón. Y es su receta para reconciliarnos con Él y con todos los demás.
El perdón se realiza en la mente de Dios. Él es el único digno de perdonarnos, porque Él es el que perdona nuestros pecados. En última instancia, cuando pecamos contra alguien, contra un hermano, un vecino, un familiar, un amigo, cuando dañamos a nuestro prójimo, estamos pecando indirectamente contra Dios, porque Él es criatura de Dios, es creación de Dios. Y además, si es hijo de Dios, todavía más, porque es ya un hijo redimido. Entonces, cuando nos perdonamos unos a otros, atentos, cuando nos perdonamos unos a otros, hacemos sonreír a Dios. Le arrancamos una sonrisa al Padre. Porque esto es lo que espera, que vivamos en armonía, en reconciliación, perdonándonos mutuamente. Pero no entro en este tema porque no me toca a mí, no quiero quitar tema. No quiero que luego Elías diga que le estoy robando los versículos. Porque... Bien, me cuesta retenerme de los temas, pero hay que ceñirse a lo que hay, ¿no? Así que solamente Dios tiene potestad para perdonar pecados y por lo tanto solamente Él puede establecer las condiciones para perdonarlos. Vamos a ver cuáles son esas condiciones de Dios para perdonar los pecados. La Biblia enseña claramente que para recibir el perdón de Dios para nuestros pecados debemos, en primer lugar, creer que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Creer. La fe es el primer requisito. Creer. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿De acuerdo? Creer es el primer requisito. Después nos bautizamos para dar un testimonio público. Pero el bautismo no es un requisito indispensable para la salvación. Pero hay que animarnos a dar ese testimonio. ¿De acuerdo? En Hechos 10:43 dice: de este, refiriéndose a Jesús, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Fijémonos en todos estos versículos que estamos revisando en esta tarde, la tremenda relación que hay entre creer y recibir perdón de pecados. Van íntimamente relacionados. Dios no puede perdonar y salvar a los incrédulos. Atento al dato, lo repito otra vez. Dios no puede perdonar y salvar a los incrédulos. Ahora lo explico, tranquilos, ahora lo explico. Como dice la herejía del universalismo, también llamada restauracionismo. Hay una herejía por ahí que dice que como Dios es tan bueno, como Dios es tan amoroso, al final se arrepentirá de querer condenar a la gente y los va a salvar a todos, todos salvos. Eso es una herejía que ya surgió en Orígenes hace ya muchos siglos, pero es errónea y ha sido rebatida más que sobradamente. ¿Por qué Dios no puede perdonar a los incrédulos? Pues lo explico. Porque para perdonar a los que no quieren creer y obstinadamente rechazan la salvación de Dios, y la salvación que ofrece el Evangelio, Dios tendría que dejar de ser justo. Dios tendría que dejar de ser santo. Dios tendría que anular la cruz, el sacrificio de la cruz. Y decir, no, ya no vale. ¿Para qué? ¿Para qué tuvo que morir si al final todos van a ser salvos? ¿Lo vais entendiendo? Así que Dios no puede dejar de ser santo ni dejar de ser justo, y aun creyendo, no puede salvar al que no cree. Por eso dice en otra parte, en 1 Pedro dice que la paciencia de Dios es para que todos procedan al arrepentimiento. Pero la paciencia también tiene un límite y hay un momento en que se acaba. Hay un momento en que Dios cerró el arca, no la cerró Noé, la cerró Dios. Y vino el diluvio y se acabó todo. Solamente se salvaron las 8 personas que habían creído. Hubo un momento en que Dios le irritó lo de la Torre de Babel y dijo hasta aquí. Y confundió los idiomas. Y desde entonces están las escuelas de idiomas. Se están forrando a costa de los babilonios, los de Babel. Hubo un momento que Dios ya se le acabó la paciencia y fulminó a Sodoma y a Gomorra. Dios tiene mucha paciencia, pero si hubo un momento en que el mundo pereció por diluvio, por agua, habrá un momento, como dice en Apocalipsis y en otros pasajes, en que perecerá por fuego y los elementos ardiendo se fundirán. Este mundo, como conocemos, se fundirá ardiendo. Así que el primer requisito es creer en que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Segundo requisito es arrepentirnos de todos nuestros pecados para ser salvos. En Hechos 2:38 está hablando Pedro el día de Pentecostés y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Buda, de Mahoma tampoco, de Confucio tampoco, de Brahma tampoco,
en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Aquel día se convirtieron 3.000 personas. Un poco más adelante, quizá una semana después, pone ya en Hechos que se convirtieron 4.000. Y así, poquito a poquito, o salto a salto, iban creciendo la iglesia del Señor, la iglesia primitiva. En Lucas 24, del 46 al 47, dice Jesús, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Está hablando Jesús cuando acababa de resucitar. Que el Cristo padeciese, es decir, que yo padeciera y que fuera resucitado de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Lo que estamos haciendo ahora. Predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque esto no se suele predicar mucho hoy día. En tercer lugar, es necesario confesar a Cristo delante de los hombres. Hemos dicho, primero, creer que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Segundo, arrepentirnos de todos nuestros pecados para salvación. Y en tercer lugar, confesar a Cristo delante de los hombres. Mateo 10, 32, 33 dice, Jesús está hablando, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Nos damos cuenta de la importancia de esa confesión? Por eso en la epístola a los Romanos, Pablo está parafraseando las palabras de Jesús diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces, no antes. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso cuando nos bautizamos, y al final de este mes hay bautismos, estamos diciendo a la gente, al público que nos ve, a los que están allí, estamos diciendo, que yo he muerto a la vida del pecado y que ahora cuando salgo del agua estoy renaciendo, estoy naciendo a una nueva vida con Cristo. Ya no soy el viejo hombre, soy el nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero asegurémonos, no quiero quitarle candidatos a Juanjo, que va a ser el que va a bautizar, pero asegúrate de antes de casarte con la chica que te gusta, de que la quieres de verdad. ¿Habéis visto esas películas que en el día está la novia esperando, o el novio, y no aparece el otro, y no aparece? Porque tiene dudas, lo quiero, no lo quiero, la quiero, no lo quiero, y tiene dudas hasta en el mismo día de, no tengas dudas cuando vayas al bautismo, y si no, no te bautices. El primer paso es creer, como he leído antes, y el que creyere, y después dice, y fuere bautizado. Asegúrate de que primero crees, ¿de acuerdo? Bien. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, con E mayúscula, es decir, Romanos 8:16, lo pones, por favor. El Espíritu mismo, con E mayúscula, este es el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, el espíritu humano que tenemos todos, da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo ya morará en ti, porque ya eres un templo del Espíritu Santo. Y Él dará testimonio dentro de ti, a tu espíritu, de que eres un hijo de Dios. Y lo sabes. Y también sabes si no lo eres. También lo sabes. Yo he rogado al Señor esta semana que te lo confirme y que lo tengas muy claro. Y hasta he estado tentado a hacer un experimento, cerrar todos los ojos y que levanten las manos los que ya son hijos de Dios, y yo luego mirando a ver quiénes lo son. Pero es un experimento perverso, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Solamente Dios lo sabe y a Él es realmente que le importa, y a ti. A Él y a ti. Es una cosa íntima entre Él y tú. ¿Vale? En la versión de lenguaje actual, este versículo 10 de Romanos dice, Romanos 9:10 dice, si creemos de todo corazón, no solamente con nuestra mente, sino de todo corazón, seremos aceptados por Dios si con nuestra boca reconocemos, es decir, declaramos que Jesús es el Señor. Entonces Dios nos salvará. ¿Entendéis? Creerlo y confesarlo. El perdón concedido en la justificación, es decir, en el momento en que recibimos a Jesús, en el momento de la conversión, llámese nuevo nacimiento, llámese regeneración, como lo quieras llamar, en ese mismo momento, todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, ese perdón es aplicado a todos nuestros pecados. Se nos quita toda la culpa, no parcial, sino toda la culpa de nuestros pecados,
y de todos los pecados y de toda la culpa y de todo el castigo que teníamos, que era una eternidad sin Cristo. Así que nadie puede sentar cargo alguno contra aquel que ya es justificado. Si tú estás justificado por la sangre de Jesús, como dice Romanos 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nadie te puede ya condenar porque tú estás justificado por su sangre. Entonces es un hecho legal ante Dios. Los que han estudiado leyes saben que las leyes son muy rotundas, y más las leyes de Dios. ¿Bien? La ley de Dios, su palabra es rotunda y contundente. Las leyes humanas hoy cambian, hoy son de una manera, mañana son de otra, pero las leyes de Dios son sí y amén y para siempre. Entonces, en Hechos 26, 18 dice, para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en Jesús, la fe en Jesús, que reciban ¿qué? El perdón de pecados. Ahí vemos otra vez más relacionada a la fe. ¿Lo pones? Hechos 26, 18, sí, está ahí. En la segunda parte dice, para que reciban por la fe el perdón de pecados. Yo te pregunto esta tarde, ¿has recibido ya por la fe el perdón de pecados? No los pecadillos que cometemos ya los creyentes. No. ¿Has recibido ya el perdón de todos tus pecados para salvación? ¿Bien? Amén, amén. ¿Podemos decir todos amén? Aleluya. Veamos ahora la última diapositiva. Dios perdona los pecados de los creyentes. La última, esta. Dios perdona los pecados de los creyentes. ¿Entendéis ahora por qué he subrayado de los creyentes? Ya lo he explicado antes. En el momento en que uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento ya es creyente. Lo está recibiendo por eso, porque ya ha creído. Los perdona sobre la base del sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso todos en algún momento de nuestra vida tenemos que ir a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, como está esa foto que vemos ahí. Esa foto debes de ser tú, debes de ser yo. Yo lo hice a los 17 años y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. La segunda, casarme con Marina. Y yo se lo digo, lo siento, pero la primera era más importante. Y él dice, sí, lo entiendo perfectamente. Porque a mí me pasa lo mismo. Bien. ¿Te puedes ver ya así, como en esa foto? ¿Te ves así mismo allí? ¿Ese eres tú? ¿Te puedes imaginar por un momento que ese eres tú? Si todavía no has llegado a los pies de la cruz, hoy es el día en que debes de llegar. Habrá más días, pero hoy es el día de salvación, dice el Señor. Y no lo dejes pasar. Esta semana se ahogó un chico de, no sé si de 13 años, se cayó en un pozo y no se imaginaba, era una excursión de, sabéis, lo habéis oído en el telediario, ¿no? Era una excursión de varios niños, jóvenes, y uno se cayó en un pozo y se murió. No sabemos el momento en que vamos a morir, no lo sabemos. Uno tiene 13 años, 15 y piensa, bueno, aún me quedan hasta los 85, 90, aún me quedan, pero no sabemos cuándo. Entonces, hoy es día de salvación, dice el Señor. Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En Hebreos 9, 26, segunda parte, dice eso. Para quitar de en medio el pecado. Me encanta esa frase. Quitar de en medio. Como las señoras o los señores cuando pasamos la aspiradora. Estamos quitando de en medio el polvo. Estamos quitando de en medio la suciedad. Pues para quitar de en medio el pecado por el sacrificio que Él se ofreció a sí mismo. Él se ofreció voluntariamente. Un creyente recibe el perdón de Dios cuando se arrepiente de su pecado y pone su fe en Jesucristo para su salvación. Todos sus pecados son perdonados para siempre. Jesús murió para pagar la pena por todos nuestros pecados y una vez que son perdonados, todos son perdonados. No es que perdona a unos cuantos y aquel otro no lo perdona porque aquel era más grave. No. Los perdona a todos. La persona más ruin y pecadora de esta tierra, si en algún momento de su vida, antes de morir, ha ido a Jesús, esa persona es perdonada. ¿Vale? Pensad en las personas más ruines que podáis pensar de la historia. Hitler, Mussolini, Bin Laden, etc. Si antes de morir se dan cuenta de que son pecadores y se arrepienten de todo corazón, el Señor les tiene que perdonar. Dice, ¿qué no es justo? Eso se lo discutes al Señor cuando estés ahí, pero su misericordia es eterna, siempre en base a la sangre de Jesucristo. Bien. Sin embargo, cuando tropezamos, cuando caemos, ahora ya me dirijo a los creyentes, los pecadillos diarios, se espera que confesemos nuestros pecados.
oh, yo como soy un hijo de Dios y vivo nadando en la gracia. No, tú tienes que confesar tus pecados. Y yo también. Amén. Y la persona que acaba de entrar por la puerta, tienes que confesar tus pecados también. Todos tenemos que confesar nuestros pecados a diario. Es que es así. No abusemos tanto de la gracia de Dios, porque claro, como Dios es amplio en perdonar, pero Él dice que la puerta es estrecha. Cuidado, no abusemos. No nos gusta oír estas cosas, ¿verdad? Los cristianos pecan. 1 Juan 1:8 dice que si decimos que no pecamos, mentimos. Es una mentira si decimos que no pecamos. Pero la vida cristiana no debe ser identificada por una vida de pecado. La vida cristiana no, la norma no es el pecado, es la excepción del pecado. Los creyentes son una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas. Por lo tanto, nuestra forma de ser y de vivir no es el pecado. El pecado nos tiene que incomodar, porque nuestro estilo de vida ahora es andar en el Espíritu, andar en los frutos del Espíritu. Ese es nuestro estilo de vida. Una vida cristiana debe ser una vida cambiada y transformada. Y si alguien dice que se ha convertido, pero no ves un cambio en su vida, dúdalo. Tiene que haber frutos de arrepentimiento, tiene que haber cambios visibles. Pero visibles a simple vista, no que tengas que mirar con lupa, que se vean grandemente, elocuentemente, que se vean. Una persona que afirme ser un creyente y que vive de una forma que demuestre ser otra cosa, debe preguntarse acerca de la autenticidad de su fe. Amén. Los cristianos somos perdonados, no importa las veces que caigamos, somos perdonados. Siempre que vayamos compungidos, como iba el salmista, delante del Señor, y reconozcamos que hemos pecado. Pero al mismo tiempo debemos vivir una vida más santa, cada día más santa progresivamente. A medida que nos acercamos más a Dios, nuestra vida debe de ser más santa. Y ahora hablaros del gozo del perdón. El gozo del perdón, ¿cómo pudiera yo explicar con palabras el gozo que yo sentí cuando a los 17 años me levanté del asiento, que parecía que había pegamento y no me podía levantar? El predicador estaba diciendo que el que quisiera aceptar a Jesús, que se levantara de su silla. El gozo que sentí, que cuando salía a la calle parecía que volaba en un nuvolet, como decían los valencianos, en un nuvolet, en una nube de gloria. El gozo tremendo de sentir que tu mochila de pecados, no sé si habéis visto la película La Misión, Robert De Niro, Jeremy Irons, habla de las misiones, y hay un momento en la película que Robert De Niro va con una mochila cargada de piedras, cruzando un río, con un montón de piedras en la espalda, y el otro, que era un misionero, le dice que suelte ya de una vez la mochila. Eso es la carga del pecado. Y cuando soltó las piedras, qué alivio, ¿no? Pues a lo mejor llevaba 25 kilos de piedras en la espalda. Ese es el gozo del perdón. Cuando tú te sientes perdonado por primera vez en tu vida, ese perdón que te lleva a la salvación y a la vida eterna. Salmo 32:1 lo define así, el salmista. Bienaventurado o feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Una de las palabras griegas hebreas de la palabra perdón es kafar, que es cubrir el pecado. Eso es lo que hacen cuando vienen a visita y no quieren que se vea el polvo, se pone debajo de la alfombra. Eso es cubrir la suciedad, cubrir el pecado. Pues eso es lo que ha hecho el Señor, ha cubierto nuestros pecados. Y ahora Dios nos ve a la luz, Dios se pone las gafas del sacrificio de Cristo y nos ve a la luz de la cruz. Y entonces nos ve santos. Somos unos miserables, pero nos ve santos. ¿Qué le vamos a hacer, no? Gloria a Dios que es así. Si no has gozado todavía del perdón de la cruz, y tu espíritu lo sabe si es así, entonces necesitas recibir la salvación de Dios de forma urgente, de forma prioritaria y de forma intransferible. La salvación de tus papás no vale para ti, o la de nuestros padres, o la de nuestro hermano de sangre, no vale. Necesitamos una salvación intransferible, solamente para nosotros. Y es urgente y es prioritario porque, como he dicho antes, hoy es el día de salvación. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano, dice Isaías 55:6. En tanto está cercano. Hoy es el día que Dios puede salvarte, dice 2 Corintios 6:2. Hoy es el día de salvación para ti. Si le abres tu corazón
y le recibes como Señor y Salvador, va a ser la decisión más grande de toda tu vida. En Isaías 43:11, en la versión del lenguaje actual, dice: solo yo soy Dios, solo yo puedo salvaros. No hay otros dioses, solo yo puedo salvaros. Y cuando ello sucede, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5 lo dice así, y entonces ya podemos vivir nuestra vida como un río de vida que nos vivifica, el Espíritu Santo vivificándonos, y nos convertimos en una fuente que brota de nuestro interior hacia afuera, como ríos de agua viva, y nos resucita de nuestra muerte espiritual a ser unas nuevas criaturas en Cristo. Ese es el gozo de la salvación. Hay otro aspecto interesante, es que Dios perdona y olvida. En Isaías 43:25 dice: no me acordaré de tus pecados. Al final, la última línea: y no me acordaré de tus pecados. En Hebreos 10:17 dice: nunca más me acordaré, Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fijémonos en el nunca. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, que el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, se autolimita a Él mismo, se pone límites con amnesia sobre nuestros pecados confesados. Nuestros pecados confesados no se acuerdan. Los que no han sido confesados sí que se acuerdan. ¿Vale? Y un último aspecto: perdonarnos a nosotros mismos, es decir, el auto-perdón, perdonarnos a nosotros mismos. No tenemos ningún derecho a no perdonarnos a nosotros mismos cuando Dios ya nos ha perdonado. ¿Acaso somos mejores que Él? ¿Nuestros baremos, nuestra forma de medir es mejor que Él? ¿Somos más inteligentes? ¿Nuestro listón está más alto que el suyo? Acordémonos cuando Él discute con Job, en el libro de Job, y le dice, el Señor le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creé al Leviatán? El monstruo marino. Algunos creen que son esos monstruos que van por las profundidades marinas, otros creen que son los cocodrilos del río Nilo, etc. No lo define muy claramente, pero en el libro de Génesis capítulo 1 dice que Dios creó monstruos marinos, pues ballenas, cachalotes o lo que sea. Y cuando yo creé esto, ¿dónde estabas tú, Job? Pues yo ni había nacido, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para discutir el perdón de Dios? Si Dios te ha perdonado, ¿por qué no te perdonas tú a ti mismo? A algunos les resulta difícil perdonarse porque abusaron de sus cónyuges o de sus hijos, quizá porque fueron infieles, por abortos, por drogadicción, por alcoholismo, por ludopatía o por derrochar el dinero de su sueldo, el dinero de la familia apostando. ¿Quién sabe? Puede haber tantos motivos. El perdonarnos a nosotros mismos quizás sea el acto más difícil de perdón. Pero necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Si no lo hacemos, sentiremos probablemente vergüenza, remordimiento, queja y culpa. Pido que el Señor ayude a perdonarse a aquellos que no pueden perdonarse. Si hay aquí alguno en esta sala, yo pido que el Señor te ayude a perdonarte porque Él ya te ha perdonado si tú le has pedido perdón por tus pecados a Él. Para Dios todo es posible. Dios es el Dios perdonador. Que tú le puedas conocer en esta tarde como el Dios perdonador. Y yo también. Amén.